Siempre os hablo de las cosas buenas del anillo de Dios, porque considero que tiene muchísimas más cosas buenas que malas, evidentemente. Anillo de Dios, anillo Blacku. Para el que no lo sepa, pues el anillo de Dios es un anillo Blacku mejorado que sirve para generar testosterona, ¿vale? En cualquier persona. Bueno, cualquier hombre, evidentemente mujeres no, porque lo tienes que colocar entre los huevos, lo que vendrían a ser los testículos y el pene. Y bueno, funciona haciendo un magnetismo entre el zinc y el cobre que hace que generes más testosterona y una testosterona de más calidad, haciendo que incluso gente que tenía poca cantidad de espermatozoides puedan llegar a tener más. Siempre os cuento las cosas buenas, tengo muchos vídeos hablando sobre las cosas buenas del anillo de Dios. Si no los has visto, suscríbete y pásate por ellos porque de verdad es súper interesante el tema del anillo de Dios. También te voy a dejar aquí abajo en la descripción la página de anillodedios.com porque puedes, o sea, ver toda la información, también puedes comprar el anillo de Dios, etcétera, etcétera, en esa página que te voy a dejar aquí en la descripción. Pero sin ir más allá, ¿vale? Esa página, por cierto, envía a todo el mundo. Porque siempre me preguntáis, oye, yo soy de México, ¿envían a esa página? Envían. ¿Eres de España? Envían. Estados Unidos, envían. A todas partes, básicamente. Pero lo puedes ver tú mismo. Así que no preguntes, compruébalo tú mismo. Te dejo el link aquí abajo en la descripción. Es que siempre me lo preguntáis, por eso lo digo. A veces me hago pesado. Pero es que hace falta, porque de verdad la gente me lo pregunta. Hay que satisfacer un poquito a la gente, ¿no? Por eso hago un poco el disclaimer de que, bueno, pues eso, envían a todas partes, básicamente. Y ya vamos con el lado negativo, porque siempre hablo de las cosas buenas de Anillo de Dios. Tengo ya muchos vídeos hablando sobre las cosas buenas del Anillo de Dios. Y en este vídeo quiero hablar sobre las cosas malas. O no, igual no son malas, son efectos secundarios. Son cosas secundarias que pasan a veces, no pasan siempre, evidentemente, pero puede llegar a pasar a veces. Quiero que entendamos que el anillo de Dios supone un cambio hormonal. Un cambio hormonal positivo, pero no deja de ser un cambio hormonal. Y cuando en nuestro cuerpo se produce un cambio hormonal, podemos llegar a notar ciertas cosas. ¿Qué ciertas cosas podemos llegar a notar? Pues yo os voy a comentar las más frecuentes, que ni mucho menos significa que te vaya a pasar sí o sí. Esto igual le pasa al 5% de los usuarios, por ahí andará. Y tampoco son nefastas. Pero en el momento en el que se produce ese cambio hormonal, evidentemente pueden llegar a suceder. La primera cosa, que yo lo considero algo positivo, mucha gente lo considera igual negativo, no lo sé. Evidentemente si eres una mujer, pues no puedes utilizar el anillo de Dios, pero este cambio hormonal te jodería, ¿no? Si eres un hombre igual te gusta, a mí personalmente me gusta. Este cambio hormonal que se produce a veces por el anillo de Dios, básicamente, es la producción de más pelo corporal. Por lo tanto, igual no tenías pelo en el pecho o no tenías mucho pelo en el pecho y a raíz de empezar a utilizar el anillo de Dios se produce un cambio hormonal que hace que tengas más pelo, que seas más peludo. Esto a cualquier hombre le debería gustar. ¿Por qué? Hostia, a día de hoy tiene muchas ventajas, muchos beneficios el tener más pelo corporal. Por ejemplo, a la hora de hacerte un injerto capilar, si te estás quedando calvo con 50 años, evidentemente va a ser mucho mejor tener una buena zona donante, pero también tener mucho pelo en el cuerpo, porque todos sabéis que a día de hoy si te estás quedando calvo te pillan pelo del cuerpo, pelo del pecho, es lo más frecuente, pelo de la espalda, pelo de la barba. Por lo tanto, ese desajuste hormonal que puede llegar a ser provocado por el anillo de Dios, desde mi punto de vista es algo bueno, es algo positivo. Ten en cuenta que, hostia, ¿qué imagen tenemos de un macho alfa tremendo? Alguien muy peludo, ¿no? Un gigachat de la vida, alguien con el pelo, con el pecho peludo, etcétera, etcétera. Evidentemente esa es la imagen de alguien pues con mucha testosterona que tenemos y más o menos así es. Por lo tanto, ese desajuste hormonal nos puede provocar más pelo en el pecho. Otra cosa que nos puede provocar ese desajuste hormonal, que insisto, no es que te vaya a pasar sí o sí, sino que puede llegar a pasarte, igual le doy un 5% de probabilidades, o incluso menos, 5% siendo muy generoso, yendo muy para arriba, pero seguramente menos, pero te puede llegar a pasar, por supuestísimo, son los cambios de humor. Los cambios de humor, yo no he conocido a nadie que los pueda sufrir, pero lo cierto es que en cualquier desajuste hormonal se puede llegar a producir un cambio de humor. Así que hay que ser prudentes y hay que decir, pues si estás empezando con el anillo de Dios y notas, bueno, o tú no lo notas, pero tu madre o tu pareja o tus amigos te dicen, oye, te está cambiando el humor mucho, tío, ¿qué te pasa? Antes estabas contento y de repente no ha pasado nada y ahora estás jodido. Puede llegar a producirse por el anillo de Dios. ¿Significa esto que te va a pasar sí o sí? Ni mucho menos, no tiene por qué. Pero te puede llegar a pasar. No le doy ni un 5% de posibilidades. 5% tirando a lo mucho. Pero te puede llegar a pasar. Yo personalmente nunca he conocido a alguien que sufra de cambios de humor por el anillo de Dios. No. ¿Por qué?
es algo que puede llegar a pasar. Y seamos coherentes, puede llegar a pasar. Como en cualquier desajuste hormonal, puede pasar. Ojo, desajuste hormonal no es algo negativo como tal. Un desajuste hormonal puede llegar a ser positivo. Porque si tú estás con la testosterona por los suelos y haces el anillo de Dios para llegar a unos niveles prudentes o adecuados de testosterona, evidentemente es un desajuste hormonal, pero es un desajuste normal a positivo, a mejor. Por lo tanto, es un desajuste hormonal, pero desajuste hormonal, por mucho que en nuestra cabeza nos suene como algo negativo, no tiene por qué ser negativo en absoluto, puede ser algo simplemente positivo, y en este caso, evidentemente, es positivo. Pero hay que decirlo, puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar que tengas más pelo en el cuerpo, que te salga más pelo en el cuerpo debido a ese desajuste hormonal. Puede llegar a pasar que tengas cambios de humor debido a ese desajuste hormonal. ¿Esto es eterno? ¿Es para siempre? No. No, al principio evidentemente vas a notar un gran cambio. Vas a notar un gran cambio. Y ahí es cuando puedes llegar a sufrir estas cosas. Estas dos cosas que he mencionado. ¿Significa que lo vas a estar sufriendo siempre si utilizas el anillo de Dios? No. Una vez ya llegues a unos niveles coherentes, adecuados de testosterona, los que deberían ser los recomendados, los que deberían ser los medios, pero por desgracia ahora estamos muy por debajo de lo que deberían ser lo recomendado, lo normal, lo que debería ser normal, que ya no es normal porque estamos por los suelos en niveles de testosterona. Una vez ya estés en unos niveles recomendados, evidentemente vas a dejar de sufrir todas esas cosas que han sido temporales en ese desajuste hormonal. Espero que más o menos me estoy explicando bien, ¿verdad? No está siendo un puto desastre, se está explicando bien el chaval, el Menda. Entonces, no va a ser algo para siempre, va a ser algo puntual y que tampoco es negativo como tal. Un desajuste hormonal es igual comer también mal. Si estás comiendo muy mal, es posible que también sufras de un desajuste hormonal. O la gente que fuma mucho, marihuana y drogas y demás, esa gente también sufre desajustes hormonales, pero ten en cuenta que sufren desajustes hormonales porque van a peor, porque su testosterona se ve muy perjudicada. Está demostrado que el fumar hace que produzcas menos espermatozoides, afecta directamente a la testosterona. Por lo tanto, en el caso del anillo de Dios, estaríamos hablando de un desajuste hormonal positivo, que sí, por supuesto, te podría generar mal humor o más producción de cabello. Para mí, la producción de cabello no es un problema, al contrario, cuanto más mejor. Y en cuanto a... Joder, no me sale la palabra. Los cambios de humor tenemos que tener en cuenta que son temporales hasta que lleguemos a unos niveles prudentes de testosterona y ahí se estabilice por su propia cuenta, porque nuestro cuerpo es muy sabio y si le hemos dado ese boost con el anillo de Dios, ya te digo yo a ti que una vez esté en los niveles estándar, podríamos decir, se va a estabilizar y vas a dejar de sufrir esos cambios de humor. Por lo tanto, estas son las cosas negativas del anillo de Dios. Para mí, personalmente, ¿son negativas? No, yo las considero normales. Algo que puede llegar a pasar en el proceso y que normalmente no pasa. Pero como ya te he dicho, le doy un 5% de posibilidades a que estas cosas se den. ¿Va a ser lo normal? Insisto, no, pero puede pasar. En el caso de que pasara, tampoco sería un drama, no sería un caos absoluto, no te vas a morir, ¿vale? Entonces, esos son los efectos secundarios. Yo, personalmente, no los considero negativos. Luego también hay gente que considera efecto secundario el crecimiento del pene. Bueno, eso va muy ligado de la generación de nueva testosterona. Evidentemente, se podría considerar un efecto secundario, pues depende de la forma en la que caiga nuestro pene. De hecho, un consejo que se da muchas veces es que dejes en los calzoncillos el pene siempre mirando hacia arriba, porque depende de la forma en la que dejamos nuestro pene de forma constante, eso puede determinar incluso algún centímetro que otro de largo. Entonces, evidentemente, mucha gente considera que con el anillo de Dios un efecto secundario es que crece el pene. Pues sí, por la forma que le da el anillo de Dios y por la testosterona que nos genera, que evidentemente se puede llegar a almacenar en el pene y hace que se vea más grande. Por supuesto también porque la sangre fluye mejor, una mejor testosterona, muchos efectos secundarios positivos se podría decir. Pero bueno, eso ha sido todo. No me quiero alargar muchísimo más. Tengo muchos vídeos ya hablando del anillo de Dios, por eso no me quiero alargar muchísimo más. Así que todo más o menos ya está explicado. Si hago algún vídeo más del anillo de Dios, pues no sé cuántos hará, porque de verdad, o sea, yo tengo una puta biblioteca entera ya del anillo de Dios. Son muchos años usándolo. Ya os hice el unboxing hace muchísimos años, 4 o así, es una locura ya. O sea, todo eso lo podéis ver en el canal, todo eso sigue subido en el canal, yo no he borrado nada.
Y recuerdo que si queréis vuestro anillo de Dios, la mejor página todavía sigue siendo, y seguirá siendo seguramente, anillodedios.com, todo junto. Os dejo el link aquí abajo en la descripción. Envían a todo el mundo, no me lo preguntéis por favor, ya lo he dicho. Envían a todo el mundo. Y ahora sí que sí, si te ha gustado el vídeo, por favor déjame un like, una suscripción, y nos vemos, señores, en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!